Máximo como representante de... ¿No está encendido? No funciona. Y bueno, les decía que me integré como individuo y que Máximo como integrante de una asociación cultural que funciona en el Perú que se llama Selendí Pueblo Mágico, que es una asociación de artistas, de intelectuales, de creadores de mi región, de mi provincia, con la que desde hace prácticamente 10 años nos batíamos por una serie de batallas que había que librar allá, que tenían que ver con la preservación del perfil urbanístico de la ciudad, que es una ciudad muy bonita y que estaba siendo destruida, y luego ante la amenaza de la entrada en acción de la mina Conga. O sea, hemos estado entre los primeros en lanzar la batalla de Conga. En un momento en que nadie nos hacía caso, porque la opinión más bien general en ese momento de la población era de que una actividad minera en la provincia no haría daño, al contrario, la gente necesitaba trabajar. Es con el tiempo, como cuando se ha ido definiendo el proyecto Conga, las características, los efectos, contrastando con la experiencia de Yanacocha, que la gente poco a poco ha ido poniéndose en la posición en la que se ha puesto ahora. Bueno, les decía que entonces originalmente yo estaba simplemente como ciudadano peruano cajamarquino aquí y integrando el comité de solidaridad, pero ahora los compañeros de Selendín, de la plataforma interinstitucional Selendina, y los compañeros del Comité Unitario de Lucha de Cajamarca me han pedido que los represente en el seno del comité. O sea que mi modesta persona es honrada con estas representaciones que yo no he pedido, pero que voy a intentar asumir del mejor modo posible. Esta noche quiero hablarles, antes de hacer un homenaje que me parece que es inevitable a mis paisanos muertos ayer con la lectura de un poema, quiero también hablarles de una actividad que están desarrollando intelectuales peruanos, latinoamericanos y de todas las latitudes en Europa y en el Perú y en América, en solidaridad con la población de Cajamarca. Son artistas, intelectuales, escritores. Les voy a leer solamente 2 párrafos de un manifiesto que está siendo lanzado hoy en París y en Alemania. Es un manifiesto que busca la colecta de firmas de artistas de todo el mundo en solidaridad con Cajamarca. Dice, hay un preámbulo de quiénes son los artistas. Les voy a leer rápidamente. Los firmantes: escritores, pintores, poetas, músicos, cantautores, actores, danzantes, escultores, editores, investigadores y productores de arte y cultura en general, nos ponemos al lado de nuestros hermanos en el arte que están en pie de lucha en Cajamarca, Perú, acompañando a su pueblo en la defensa del agua. Su acción, que es pacífica y se da a través de manifestaciones artísticas en las plazas públicas, está siendo también reprimida violentamente por la policía, que tiene directivas del gobierno de agredir a la población, que lo único que reclama es el respeto por su medio ambiente. Como todo el mundo sabe a estas alturas, su lucha, que es nuestra, es por la vida, por la naturaleza, por garantizar el agua a las futuras generaciones. El gobierno peruano actual, como los anteriores, coludido con transnacionales como Newmont Mining Corporation, principal accionista de Minera Yanacocha, está destruyendo el futuro. La voracidad por el oro es tal que no reparan en desaparecer lagunas y bofedales en cabecera de cuenca y pretende convertir a la larga a la hermosa región de Cajamarca en un campo lunar, en un páramo peligroso para la vida, en un inmenso depósito de basura química. Minera Yanacocha, el monstruo que actualmente devora los cerros, avanza destruyendo todo a su paso. Desaparece lagunas, la flora y fauna nativas, asesina a comuneros y dirigentes ecologistas y usa su excremento, el oro, para corromper a las autoridades. Hacemos un llamado
a todos los artistas del mundo y los instamos a que se unan a esta lucha planetaria por la vida. El mundo es nuestro hogar y debemos garantizar la vida en todos sus rincones. Debemos defender el bien común de la voracidad del capitalismo rapaz que todo lo destruye y contamina. Les pedimos que se expresen en todos los idiomas y lenguajes artísticos, con todos los matices que el arte nos permita. El artista es un hombre libre y no le teme a nada ni a nadie. Conga no va ni hoy ni nunca. En Cajamarca, Perú, está en juego no solo la conservación de una maravilla de la naturaleza, también está en juego la dignidad de los pobres del mundo, de los desposeídos. De nosotros dependerá el triunfo de la vida sobre la muerte. Este manifiesto va a ser hoy día puesto en circulación en diferentes sitios de internet. Habrá una dirección mail a la que los artistas de todos los horizontes podrán adherir, podrán utilizar para adherir. Y bueno, tenemos por el momento ya 70 firmas de artistas que están en Alemania, en Estados Unidos, en Francia y en el Perú. Esperamos reunir en los próximos días unos cuantos centenares para poder esto difundirlo más en el peruanismo. Uno de los promotores de este manifiesto es, junto con quien les habla, es el escritor también cajamarquino Walter Lingán, que se encuentra en Alemania, en Colonia. Él envía su saludo a esta reunión y les hace llegar el siguiente mensaje. Ha llegado la hora de que nos solidaricemos con la lucha del pueblo cajamarquino, con nuestros colegas escritores y artistas que vienen acompañando a la larga marcha de los campesinos de nuestro terruño en defensa del agua y del medio ambiente, porque la lucha de Cajamarca es nuestra lucha, en cuanto defienden y promueven la vida del presente y de la mañana, porque es de justicia defender el agua hoy si no queremos beber nuestras lágrimas mañana. Por eso les invoco a juntar nuestras voces en todo el mundo para decir con la fuerza de la esperanza y del futuro, Conga no va. Walter Lingán, Colonia, Alemania. Antes de pasar a leer mi poema, quiero decirles también que, en tanto que miembro del Comité de Solidaridad con Cajamarca y representante de los cajamarquinos aquí, he recibido hoy día un mensaje de la señora Imasumac Humala, hermana del presidente de la República del Perú, que envía el siguiente mensaje a esta reunión. Impedida y lamentablemente no pudiendo estar en la reunión programada para esta tarde, les pido transmitan mi profunda solidaridad con el pueblo heroico de Selendín. Imasumac Humala. Bueno, ayer ha habido un asesinato colectivo en la ciudad en donde yo nací, en donde viven familiares míos. Entre los manifestantes con seguridad habían primos míos, sobrinos míos. Entre los muertos y heridos bien ha podido haber gente de mi familia. Este poema que voy a leer, que he escrito hace algunas semanas, se lo dedico a los selendinos muertos y heridos, a toda la gente que está en combate, corriendo todos los riesgos ante una maquinaria de poder y de interés implacable y absolutamente decidida a todo, como lo he mostrado ayer. El poema se llama Canto a Selendín, que está dedicado a los jóvenes de mi tierra en la hora de su combate decisivo contra la depredadora minera Yanacocha. Jóvenes de la Alameda, de Colpacucho, del Cumbe y de las Bajeras, de la calle del Comercio y de la Feliciana, jóvenes de siempre, de ayer, de hoy y de mañana. Ha llegado la hora finalmente, la hora decisiva, nuestra hora. Ustedes llevan la bandera, ustedes llevan la antorcha de la justicia en el corazón y la frente, y han sido convocados
hemos sido convocados, ha llegado la hora de defender nuestras fuentes puras, de defender la vida y la vida entera, de defender al hombre de los lobos humanos. Jóvenes de Selendín, hijos de la esperanza y de los libros, hijos de un sueño herido pero jamás abandonado, ustedes defienden el futuro y el pan limpio de nuestros hijos, el pan pan y el pan cielo y el pan agua y el pan tierra, el pan de la vida digna y respetada, el pan nuestro, hecho de trigo y de cebada buenos, pero también de belleza y de justicia, el pan nuestro, caliente siempre en el horno de la tarde solar y eterna de cada niño al que hoy nos piden traicionar. Jóvenes de Selendín, ha llegado la hora, nuestra hora. No miren atrás ni a los costados, no estamos solos en esta hora grave. Miles de hombres y mujeres de la tierra nos acompañan de cerca o de lejos, con su aliento y su mirada fraterna. Ha llegado la hora, nuestra tierra, nuestra patria pequeña, la madre que nos hizo ricos con lo poco que tenía, que era mucho, está hoy amenazada por las bestias del cálculo. Ha llegado la hora, nuestra hora. Hijos de las lagunas junto al cielo, de los altos cerros de Jeliji, de Tolón, de Bacón y San Isidro, la colina santa, del Huauco Bravío y de Huacapampa la Bella, de Molinopampa y Sorochuco altivos, de los ariscos Jerez, Suazmín y el Sauce, de las dulces Salacat, Malcat, Payán y Santa Rosa, y de más allá del oriente y también del horizonte, donde el día se acuesta cantando sus promesas, de todos los rincones han surgido padres, madres, hermanos, nuestros viejos maestros con sus libros hechos de luz. Hoy estamos solos en este combate crucial, no estamos solos, perdón, en este combate crucial. Cueste lo que cueste, vamos a fundar el nuevo día, un nuevo mundo sin odio y sin veneno, y un mundo nuevo en donde todos podremos beber el agua pura, el agua limpia de la justicia, y el agua pura de la libertad y la equidad, el agua pura de la hermandad, con la que bautizaremos siempre a nuestros niños. Nuestros padres fundaron nuestro pueblo para defender la vida, no para aplastarla, para cultivar la tierra y también la palabra y el espíritu. Ha llegado la hora, nuestra hora, de defenderlos también a ellos, a los viejos soñadores que pensaron que nuestro valle era el trozo del paraíso que de antiguo les estaba prometido. Las fieras no van a destruirlo, no lo vamos a permitir. Nos animan nuestras raíces hondas y fuertes, además del más puro sentimiento de justicia. Nos anima un modo de ver la vida que nuestras madres nos han dado en su pecho y con sus canciones. Jóvenes de Selendín, hombres y mujeres de mi tierra, ha llegado la hora, nuestra hora. Estamos luchando por el agua y la vida, por el respeto del cielo y la tierra nuestros, pero también, que lo sepan todos, por nuestra dignidad amenazada y por la dignidad de todo hombre. Y de toda mujer, y de todo niño, del grande y del pequeño, en todo lugar, encumbrado o llano de nuestro planeta. Esta es nuestra hora, hermanos valientes, esta es nuestra tarea en esta noche en que aúllan los lobos.